Muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino, dándole la bienvenida de nuevo, agradeciéndoles grandemente que nos acompañen, a todos ustedes que nos acostumbran a acompañarnos en estos en vivos. Sean bienvenidos de nuevo, muchas gracias. Y como siempre les digo si les gusta el estudio, que compartan este video. También que se conecten con nosotros en vía YouTube, Capilla Calvario, Iglesia del Camino también. Y más adelante este mismo estudio estará en YouTube. Y así que les pedimos que se conecten con nosotros vía YouTube y se suscriban, por favor. También alienten a sus familiares, amigos a que se conecten y se suscriban a Capilla Calvario, Iglesia del Camino en YouTube. Y como siempre, muchísimas gracias, agradecemos sus oraciones. Siempre y siempre le estaremos pidiendo que nos levanten en oración ante el Señor y que pongan a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, para que nos levanten y que el Señor esté con nosotros. Sabemos que Él está, sabemos que estamos aquí bajo su voluntad, y así que le pedimos que nos levanten en oración para que no perdamos la fe en que el Señor va a hacer algo en esta región de Michoacán, y que si ustedes por alguna razón son una iglesia que les gustaría contactarse con nosotros, les agradeceremos mucho. Sobre todo necesitamos mucha oración. Les pedimos que nos levanten en las oraciones, que el Señor provea, que nos fortalezca y que nos tenga de su mano, que para prevalecer y no tener desánimo en estos tiempos, en este lugar. Así que como siempre, vamos a estudiar la palabra del Señor. Como ustedes saben, los que nos acompañan, y si no saben, si se conectaron y se encontraron este video de casualidad, pues estamos pasando por la carta de Pablo a los Efesios, y actualmente estamos pasando por el capítulo 5. Y este día vamos a terminar el capítulo. Vamos a estudiar desde el versículo 21 hasta el 33 del capítulo 5. Así que, y esto es algo muy importante, el estudio, es de los más importantes que podemos tener como familia cristiana. Así que lean conmigo, por favor, y ojalá tengan sus Biblias con ustedes, como siempre les digo. Y es capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Padre, le damos gracias por permitirnos venir este día lluvioso, Señor. Que la lluvia cae como bendición a estas tierras.
Así le pedimos que su Espíritu caiga sobre nosotros como bendición a nuestras mentes y corazones. Que sabemos de su poder, que puede estar sobre nosotros y sobre los que están también a la distancia, acompañándonos por medio de la internet, Señor. Así que le pedimos que su Espíritu sea el que nos enseñe, que, Señor, tengamos esa unción de poder palpar su palabra, sentirla y recibirla y aprender de ella, Señor. Nuestro propósito es de crecer, de ser santificados, de ser instruidos, de tener una relación cercana, personal con usted, Señor. Bendíganos pues en este tiempo, en este importantísimo mensaje que usted tiene para nosotros. Y sea usted, Señor, el que nos enseñe. Tome poder, porque suyo es el poder, suya es la gloria y la potestad, Señor. Sea con nosotros. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estábamos viendo cómo en el versículo 21 primero exhorta Pablo que nos sometamos los unos a los otros. Y ya expliqué un poquito eso la vez pasada para poder entrar en este segmento. Y este segmento de lo que se trata de la vida familiar en un cristiano. Y la vida familiar en un cristiano nos enseña aquí y va a continuar después del capítulo 6 en cuanto a padres e hijos y patrones con empleados y empleados a sus patrones. Pero aquí en estos del versículo 22 al 33 especifica Pablo en cuanto a la pareja matrimonial. Y eso es muy importantísimo, es de los más importantes estudios que podemos tener en cuanto a lo que Dios enseña acerca de la pareja. Y como vimos, como les dije la vez pasada, el versículo 21, Pablo nos exhorta a someternos los unos a los otros. Y como antes de eso, en los primeros capítulos, o versículos, perdón, del capítulo 5, vimos cómo es necesario estar llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que vamos a ver en esta vez. La pasada vez vimos cómo Pablo abrió la pauta en cuanto a estar los estudios pasados en cómo estar sujetos a unos a otros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder, porque nuestra propia carne es débil. La carne nos aleja de Dios, pero el Espíritu nos acerca a Dios. Y de esa manera se manifiesta en la vida de un cristiano. De esta manera presenta este segmento Pablo, que vamos a estudiar acerca de cómo los miembros familiares, como les dije, y en específicamente este estudio en particular se refiere al matrimonio. Y ahora están ya viendo Pablo decirnos, enseñarnos a estar bajo el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Entonces se dispone a decirnos este lugar, como vimos la vez pasada, someterse. En lo que se refiere a la palabra griega que Pablo usa aquí, no se refiere a estar absoluto control, dejarle absoluto control a otra persona, pero más bien en el contexto que él enseña, si se nos presenta aquí, es voluntariamente someterse, voluntariamente poner específicamente más especiales a la otra persona, en este caso a la pareja, y ser de esa manera someterse primeramente a Jesucristo y dejarnos llenar por el Espíritu Santo para poder permitir que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, y así no va a haber ningún problema en someterse la mujer al marido, porque el marido se somete al Señor, por esa manera actúa semejante al Señor, y eso es el contexto. Y ahorita vamos a abundar un poquito más adelante acerca de la controversia que hay en este mundo actual. Pero aquí en el versículo 23, Pablo nos dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Desde ahorita estamos viendo la semejanza en que Pablo le da al matrimonio como la alianza que hay entre Jesús y su iglesia.
porque Jesús es el novio y la iglesia es su esposa. De esa manera la cuida. Y en la familia cristiana el marido es la cabeza. En la iglesia Cristo es la cabeza. En la casa de los cristianos el marido es la cabeza. Y es el orden que Dios estableció. Hay mucha controversia, pero vamos a tratar de no gastar tiempo en lo que el mundo dice ahora acerca de hombre y mujer. Porque ahora ya el feminismo erróneo está desatado y pretenden ahora desquitarse las mujeres en tener más derechos que los hombres. Pero aquí en el orden de Dios, la mujer tiene que establecerse y sujetarse que el marido es la cabeza del hogar, 100%. Esto no quiere decir que la mujer es esclava del marido, de ninguna manera tampoco. Pero quiere decir que el marido se somete a Jesucristo, y si los dos viven bajo el señorío de Cristo, el hogar puede haber una armonía santa. Ser la cabeza no quiere decir ser un dictador tampoco. Es servir el uno al otro en los dos sentidos. Porque siendo en los ejemplos que Jesús puso a los discípulos, Él era la cabeza de ellos, pero Él les sirvió. De esa manera el marido, siendo la cabeza, sirve a su mujer. El marido y mujer cristianos deben orar juntos. Es especialmente importante eso. Pasar tiempo en la palabra para que los dos sepan cuál es la voluntad de Dios en la vida individual de cada uno y para su hogar. Los problemas en la casa de hoy en día son porque ya sea el marido o la mujer no se someten a Jesucristo como su Señor y Salvador, ni pasan tiempo en la palabra. También eso es, por eso falla la situación. Ni buscan la voluntad de Dios por medio de su palabra. Si no leen la palabra, entonces no saben la voluntad de Dios para sus vidas. Aquí se supone que la pareja son cristianos, lo que está viendo Pablo aquí. Pues si cuando empieza ya una relación mal, cuando la mujer cristiana o el hombre cristiano se casan con no creyentes, ahí ya empezó mal la cosa. Ya empezamos mal. Porque Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 18, dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros su Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este contexto es decir, si eres cristiano, no busques a nadie que no sea cristiano. Porque, como dice aquí, tú eres como perteneciente a Jesucristo, eres templo de Dios. ¿Y qué tiene que ver? Porque el mundo tiene ídolos, pero tu ídolo o tu Dios es Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que ver con ellos? Ese es el contexto de un cristiano buscando una pareja. Ahora, hay el argumento, muy válido, por cierto, que es cuando las dos personas se unen, las dos son cristianas y uno se aleja, entonces allí ya los dos se casaron cristianos, pero uno se aleja, entonces ahí ya está ese desacuerdo. Y no, lo que pasa con el cristiano tiene que actuar como lo manda la palabra. Ahora, también cuando la pareja se casa, siendo no creyentes los dos, y uno de ellos recibe al Señor como Salvador, entonces la persona que es salva es llamada, no pide que se divorcien. Eso no está pidiendo aquí el divorcio, porque una persona puede ser salva después de ser casado y venir al Señor, pero a esa persona es la que le toca obedecer la palabra de Dios. De eso está hablando aquí. No está hablando, bueno, ya se casaron, fueron incrédulos, uno de ellos recibe al Señor y ahora divórciense porque ya son desiguales, ya no son compatibles. No habla de eso, no está hablando de divorcio aquí. Está hablando que aquel que sí es cristiano sea obediente a la palabra del Señor.
Él dice el 24, el versículo 24, así que de aquí de Efesios 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. La idea aquí es que la casada tiene un marido cristiano y que no la va a ordenar o a hacer cosas que ella no quiere y que están fuera de la voluntad de Dios, que ella sepa que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo hacen ahí? Pues la mujer tiene que obedecer a Jesucristo. Si el marido, por alguna razón, en su autoridad sobre ella, le pide que haga algo en contra de la palabra de Dios, entonces ella va a obedecer a Dios en vez del marido. Porque el marido, en primer lugar, si es cristiano, no tiene que ordenarle de esa manera. Ahora, si el marido, ella tiene que respetar, si el marido no es salvo, respetarlo de todas maneras, porque ella está sometida a Jesucristo. Y el marido, si lo va a ordenar o a querer hacer algo que ella no quiere, que está mal bajo la palabra de Dios, no es que les diga lava los trastes y que no quiere, no es eso, está hablando de cosas indebidas. De eso es lo que estamos hablando. Ni tampoco un marido en su autoridad está hablando de maltratar a su mujer, de ofenderla, insultarla, y mucho menos golpearla. Y nosotros vamos a exhortar, si hay una mujer que está siendo golpeada, huya de ahí, aléjese de ese lugar, porque tiene que cuidar su físico, su salud. Y de esa manera, estamos hablando aquí de cristianos, no estamos hablando de mundanos. Cuando una mujer está en peligro, porque dice el marido, sométeteme a mí, te voy a golpear, y eso está bien ante los ojos de Dios, no está bien, porque Jesús no golpea a su iglesia. Por eso dice aquí Pablo enfáticamente, aquí en el versículo 25 ya, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de un amor sacrificial, de un sacrificio de amor, de tenerla primero a ella, porque Jesús cuida a su iglesia y la entregó se entregó Él por ella. ¿Por qué murió Jesús? Por su iglesia, por los suyos. Nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo gracias a que Él murió, se entregó a sí mismo en amor. Así que el marido tiene que emular el amor de Cristo, la clase de amor que es capaz de dar su vida por ella y servirla, aunque eso signifique sufrimiento. Como podemos ver, Pablo tiene mucho más que decirle al marido cristiano que a la mujer, y está poniendo enfrente del marido un estándar muy alto, y es muy alto. A su vez está elevando el amor entre pareja cristiana al más alto nivel posible, porque está posicionando el hogar cristiano al mismo nivel que la relación de Jesucristo con la iglesia. En concreto, si Cristo dio su vida por la iglesia, el marido en amor da su vida por su mujer. Si el marido se somete a Jesucristo y está lleno del Espíritu Santo, su amor sacrificial pagará un precio voluntario para que ella pueda servir a Cristo en su casa y glorificar a Dios. De esa manera a veces es sacrificar. Nosotros también. Es una manera de sacrificio. Pero Jesús puso el ejemplo. Se sacrificó a sí mismo por la iglesia. Y aquí en versículos 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vamos aquí el paralelo entre el matrimonio y Jesús y la iglesia. Que Jesús santifica a su iglesia por medio de la palabra. La palabra santificar quiere decir ser apartado. Y en la ceremonia matrimonial, cuando los maridos y su novia, quiere decir que el marido es apartado para pertenecer a la novia. Y de la misma manera la novia es apartada para pertenecer al marido. Eso es santificar. Cualquier interferencia fuera de este orden de Dios es pecado. Y este tipo
En este tiempo Cristo está lavando su iglesia por el ministerio de su palabra. Es lo que está diciendo aquí en versículo 26. Que su palabra a la iglesia está lavándola con ella. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que es la palabra de Dios la que limpia la iglesia. Cada vez que nos reunimos como iglesia y estudiamos la palabra, estamos siendo lavados, purificados, limpiados. De esa misma manera, el marido limpia a la mujer, lávela con la palabra de Dios. Y por eso es importantísimo leerle la palabra de Dios a su mujer. Y de así mismo la mujer leer la palabra junto con su marido. El amor del marido por su mujer debe lavarla para que los dos sean cada vez más como Jesucristo. Hasta la relación física debe ser controlada por Dios, para que sea una forma de enriquecimiento espiritual, tanto como personal, y disfrutar, porque la parte física es importante también en el matrimonio. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O aquí diría en contra de sus deseos sexuales, es lo que diría, es lo que dice aquí. Pero aquí lo que está diciendo es que uno pertenece a uno, la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Y no dice que no se aparten. Ya cuando se empieza a apartar el uno del otro en esta situación física, es cuando el enemigo puede entrar y puede robar a los dos de esa unidad, de esa hasta eso es santo ante los ojos de Dios, porque también es de Dios el ser físicos, el tener contacto con el hombre y la mujer, es totalmente natural y es totalmente bendecido por Dios. No es nada sucio entre marido y mujer, mientras los dos sean de mutuo acuerdo. Todo lo que haga la mujer y el hombre juntos es totalmente permitido y bendecido por Dios, mientras los dos estén de acuerdo en lo que están haciendo. Si alguno de los dos no está de acuerdo, entonces deja de ser bendecido por Dios. Pero siempre en cuanto a las relaciones, también hay pureza y hay suciedad. Así que también tenemos que tener eso en mente. Pero en cuanto a Dios, mandato de Dios es que el hombre no rechace a su mujer en la vida conyugal, ni la mujer al hombre. La relación tiene que ser mutuamente gratificante, sin egoísmo. La experiencia es como siempre, el hombre trate de satisfacer a su mujer físicamente y darle satisfacción. Y la mujer también darle satisfacción a su marido. Cuando esa relación se mete el egoísmo, entonces allí también ya hay falla. Porque el hombre no tiene que ser egoísta, solamente satisfacerse a sí mismo y dejar a su mujer sin satisfacer. Eso es egoísmo. Y cuando ya ese egoísmo está allí adentro, hace todo lo contrario de santificar la unión. La iglesia de hoy día no es perfecta y lo podemos ver en muchos lugares. Muchas veces se mancha, se ensucia la iglesia del Señor, porque permite que las cosas mundanas entren ahí. Hoy en día podemos ver cuántas iglesias cristianas se manchan porque permiten cosas mundanas en sus iglesias por atraer a la gente. Entonces comprometen la presencia de Dios por querer meter cosas del mundo, mundanas. Y eso es lo que ensucia a la iglesia. Por eso es constante. Por eso en la iglesia tiene que permanecer la palabra de Dios. La sola escritura, como dijo Martín Lutero. La sola escritura tiene que prevalecer. Esa es la palabra de Dios en las iglesias. Ya cuando empiezan con sus cosas
que no se enfocan en lo que es la palabra de Dios, entonces están fallando, están ensuciando a la iglesia. De esa misma manera, el matrimonio, si no están constantes en la palabra de Dios, entonces dejan entrar lo mundano y empiezan a ensuciar la relación. Y somos llamados los hombres, así como Cristo presenta a su iglesia limpia y pura, sin mancha, también nosotros hombres tenemos que lavar a la mujer y darle pureza y sin mancha ante Jesús. Somos responsables por presentarla. Ahora, hay desobediencia en los dos lados. Cuando el hombre falla en hacer todos estos mandatos y guiar a su mujer hacia los pies de Cristo por medio de la palabra, entonces hay algo que está fallando y no está llevando la voluntad de Dios. También de la misma manera, cuando la mujer desobedece al hombre y quiere hacer sus propias cosas por la liberación femenina y que no tiene que obedecer al hombre, pero es su propio ser, su propia libertad, su propia manera de ser, entonces ya está fallando también ahí. Cuando alguno de los dos, ya lo dije antes, no se somete a la palabra de Dios, entonces el matrimonio falla en eso y se mancha, se ensucia. Por eso dice Santiago en la última parte del versículo 27 del primer capítulo de Santiago, dice guardarse sin mancha del mundo, porque el mundo mancha. Y podemos ver ahora, todo lo que está pasando en el mundo mancha porque lo que los aceptan se están manchando y no están lavándose con la palabra de Dios. De la misma manera, cuando hay una reunión, un estudio bíblico, que en muchos lugares es todo menos estudio bíblico, entonces están manchando a la iglesia porque no se enfocan en la palabra. Y la unión en el hogar, la pareja tiene que lavarse, el hombre principalmente a la mujer, con la palabra de Dios, y será presentada al cielo en la venida de Jesucristo. Eso es como lo que dice en Judas 1:24, que la iglesia será presentada en el cielo a la venida de Jesucristo. Y eso es también, un día también nosotros presentaremos a nuestra esposa ante Jesucristo, limpia y sin mancha, por medio de la palabra de Dios. Y aquí también continúa Pablo, ya volviendo a Efesios 5, versículo 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en el contexto, aquí es acerca de la relación matrimonial. Marido y mujer se convierten en una sola carne. De manera que cualquiera cosa que él le haga él a ella, se lo está haciendo a su propio cuerpo. Eso es la unión. La experiencia mutuamente satisfactoria, y también el hombre que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque los dos son uno solo. O sea, eso es lo que trata de decir Pablo aquí, porque los dos ya son una sola carne. O sea, todo lo que haga el varón a la mujer, se lo está haciendo a sí mismo. Pero eso es importante también. No puede salirse, porque es uno solo ahora. No puede salirse de las líneas del matrimonio. Porque todo lo que hagas en otro lado, si está mal, estás ensuciando a tu mujer. Te ensucias tú, te ensucias tu mujer. Y eso no está bien ante los ojos de Dios. De esa manera, el hombre tiene que mantener limpia y santa. Bueno, va a decir, yo me voy y ella ni cuenta se da, o cualquier cosa. Pero Dios sí se da cuenta. Y estás ensuciando tu matrimonio, tu unión con tu mujer. De esa manera, tienes que prevalecer en mantenerte limpio a ti mismo, para que tu mujer esté limpia y la presentes al Señor como limpia y pura y santa. El versículo 29 nos dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hoy en día vemos muchos hombres que se cuidan más ellos que las propias mujeres. Ahora llaman a esto metrosexual, pero yo digo eso, que son medios femeninos, que se cuidan más que la mujer. Pero el hombre aquí se tiene que dar cuenta que su mujer es verdaderamente su propia carne. La trata con amor y cuidado. En el hogar cristiano no debe haber falta de amor, porque el hombre y su mujer deben amarse y suplir las necesidades, no solamente físicas, pero emocionales y espirituales. Si los dos se someten al Señor, el uno al otro, serán satisfechos y no necesitarán buscar
lo que ya tienen en otro lugar. De esa manera no se pueden ensuciar ninguno de los dos. Y el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y también aquí el contexto es que todo cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que el hogar cristiano es imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Y cada creyente está para ayudar y nutrir al cuerpo en amor. Somos uno en Cristo. La iglesia es su cuerpo y su novia. Y en la casa, el hogar cristiano es divinamente ordenado como una ilustración de lo que es la iglesia y Jesucristo en su relación. Esto quiere decir que el matrimonio es algo serio y es algo santo. Aquí Pablo está haciendo referencia a lo que está en Génesis 2, versículos 18 y 24, que es la propia carne. Y sabemos qué pasó ahí, los que ya saben, y si no, los que no saben, se los explico. En Génesis 2, versículo 18 al 24, en la creación de Eva, cuando Dios creó a Eva como compañera de Adán, fue cuando formó el primer hogar de toda la historia. Adán tuvo que dar parte de su cuerpo para que Dios creara a su mujer. De ahí viene la historia eso de la costilla de Adán que hizo a Eva, que Dios creó a Eva por medio de él dio parte de su cuerpo. Por eso es lo que dijo ahí, que era parte de su cuerpo. Por eso era Isha, ella es Isha, es parte de él, parte del hombre. Y él fue creada de él, parte de él, y Dios lo creó a ella como su compañera. Pero nuestro Señor de la misma manera dio todo para comprar su esposa, dio todo en la cruz. Dios abrió el costado de Adán, pero hombres pecadores atravesaron el costado de Jesucristo como precio para pagar por su iglesia. Y eso es el meollo del asunto. Por eso es que no existe nadie más. No hay santo, ni hay personaje, ni hay nadie en la Biblia o no Biblia que sea más que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y Él fue el que dio todo por su iglesia, dio todo por nosotros. A Él lo atravesaron los pecadores como precio para comprar su iglesia. Así que de esta manera Él merece toda la gloria y todo el honor. De la misma manera debemos llevar de esa misma manera la casa, el hogar cristiano. Del hombre dar todo por su esposa, como Cristo dio todo por su iglesia. Y por eso aquí dice la famosa frase en el versículo 31 de Efesios 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí Pablo está citando también Génesis 24. Y el contexto en que aquí Pablo nos enseña eso, no es solamente algo ceremonial. Es ceremonial, claro, pero también nos enseña que esta unión es mucho más especial, que es especial entre marido y mujer, que supersede, que es más importante aún que los lazos familiares. Por eso padre deja a su padre y a su madre, quiere decir que lo más importante en su vida es su mujer, tiene que ser su mujer, y eso es bajo el mandato. Y deja a su padre y a su madre, porque él y ahora son uno solo, y de ahí partirán. El lazo matrimonial es más importante que el lazo familiar, pero que son de la misma sangre, que les duele, y que quién sabe, que cuando se empiezan a meter los familiares en los matrimonios es cuando todo se va al carajo, como dicen. Y eso es importantísimo, que el hombre como la mujer mantengan esa relación cercana, él y ella. Los familiares son importantes, pero es más importante la unión familiar, que nadie se meta en tu vida, porque eso es sobre todo en las familias mexicanas. Las suegras se meten mucho en los matrimonios, los familiares también se quieren meter, pero es importante las barreras. No es pelearse con nadie, es poner barreras. Aquí en mi casa mando yo,
Aquí a mi mujer se me respeta. Y de la misma manera, aquí a mi esposo se me respeta, si es de la otra familia. Y ahí empieza la armonía, es cuidarse mutuamente, es mantenerse limpios mutuamente. Lo que dice Pablo, grande es este misterio en el versículo 32. Más yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Ese misterio es un gran misterio sagrado que es revelado. El matrimonio cristiano es similar y paralelo a la unión que existe espiritualmente en Jesucristo y su esposa, la iglesia. Porque Él vendrá un día por su esposa. Ahorita la está limpiando, la está purificando por medio de su palabra. Y un día va a venir por Él, por ella, en medio de las nubes. Todos los que sean salvos vamos a encontrarnos en las nubes, como dice su palabra. En Deuteronomio, no, perdón, se me olvidó, pero la palabra de Dios dice que Él nos arrebatará, nos llevará y lo vamos a encontrar en la iglesia. La iglesia va a encontrarse con su esposo, Jesucristo. Y como la está limpiando ahorita, preparándola, así nosotros preparemos nuestra casa, preparemos nuestro hogar y preparemos nuestra esposa para presentarla limpia ante el Señor, porque el Señor viene pronto. Muchos no creen en que el Cristo viene pronto, pero Él ya viene. Van a decir, bueno, desde hace que yo estaba chiquito, mis abuelos decían que Cristo venía pronto, y ya estamos aquí, no hayan ido. Pero no es que el Señor se tarde, es que tiene misericordia de nosotros, como dice Pedro. Y en el 23, ya para terminar, aquí dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los hombres necesitan ser respetados. Primeramente, mujeres que humillan a sus maridos, especialmente en público, lo que hacen es destruir el matrimonio. De la misma manera, a los hombres que tratan mal a su mujer con falta de amor, destruyen su matrimonio también. Cuando las ofenden, cuando las humillan y más delante de la gente para sentirse muy machos, están destruyendo su propia carne, su propio matrimonio. Así que amémonos, a menos que un hombre y su mujer anden en el Espíritu, no pueden compartir el amor de Jesucristo. La raíz de los problemas maritales es el pecado. Y la raíz de todo pecado es egoísmo. Y hasta cuando nos sometemos al Espíritu Santo, esa es la única manera de poder erradicar el egoísmo en la pareja. Y solamente llenos del Espíritu podemos amarnos unos con otros en una manera sacrificial y santificada, de la manera que Jesucristo ama a su iglesia. Pero no se puede hacer eso si no somos cristianos. Cuando somos verdaderamente cristianos, desarrollamos una sed intensa. Si somos verdaderamente cristianos y si amamos a Jesucristo, hay una sed en nosotros. Y esa sed se desarrolla en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y es muy intenso. Y esa sed es de ser llenos por Dios, para poder tener eso de que hablamos de hoy. El hombre y mujer deben confesar que no pueden hacer la voluntad de Dios si hay pecado en ellos. Así que sin su poder de Dios no pueden hacer nada. Sin el Espíritu Santo no pueden hacer esto que manda Dios. Así que primero tienen que ser salvos y pueden confesar que sin su poder no pueden hacerlo. Por eso tienen que clamar a la promesa de Dios que dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: y el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que por eso la pareja tiene que rendirse primeramente a la voluntad de Cristo. Por fe, pídale que Jesús sea Rey de su vida y Señor de su vida. Por fe, pídale ser lleno del Espíritu Santo. Por fe, recíbalo. Y el primer paso a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, eso es rendirse a Dios. Si el Señor no es Rey de su vida,
Si Jesús no es su Señor y Salvador, entonces todo esto no puede llevarse a cabo, porque solamente estando llenos del Espíritu Santo podamos hacer la voluntad de Dios. Ahora yo le exhorto a usted que de alguna razón está viendo este estudio. Si usted no se ha rendido al Señor Jesús como Señor Salvador, entonces en su hogar no habrá esa paz, no habrá esa purificación, esa limpieza de la que hablamos aquí. Por eso le pido que usted rinda su corazón a Jesús. Y no hay ningún método especial, ninguna fórmula mágica, solamente que usted rinda su corazón a Jesús. Ahí con sus propias palabras puede pedirle al Señor que venga a su vida, que llene su vida de Él y que usted viva bajo su voluntad. Y va a ver lo que el Señor va a hacer en su vida. Va a crear esa sed de estar llenos del Espíritu Santo. Y esa sed lo va a llevar a leer la Escritura, a leer la palabra y estar bajo la voluntad del Señor. Si así lo hace, felicidades. Y si medítelo y piénselo. Donde no está Dios, no hay paz. Solamente con Jesús hay paz. Y en esa paz, por eso nos da la gracia. Gracia y paz solamente vienen de Jesús. Así que vamos a orar. Señor, le damos gracias por poder estudiar este mensaje, Señor. Es importantísimo en la vida de un cristiano, de un matrimonio. Porque así, Señor, cuando somos de usted, fallamos y tropezamos. Cuánto más difícil es estar sin usted y sin su presencia, Señor. Le pido por los que están viendo este estudio, los que van a verlo, Señor, que usted bendiga sus hogares, sus corazones, que clamen a su nombre para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Los que son casados, que puedan pedirle a usted que reine en su hogar, que vengan a ser parte de su familia, Señor. Le pido, Señor, que también nos prepare para el próximo estudio, que también habla de someterse a los demás y que podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, Señor. Bendiga, sane, provea por nuestras necesidades y las necesidades de los que nos están viendo, Señor. Que sus familias, sus hogares, haya paz, haya amor y que esté su presencia en ellos, Señor. Que así como esta lluvia que está cayendo hoy en este lugar, caiga la lluvia en sus hogares de ellos, la lluvia del Espíritu Santo y de bendición. Se lo pedimos de todo corazón, dándole gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor al Señor, que es sobre todo Señor, que es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Gracias por acompañarnos en YouTube. Acompáñenos, suscríbanse por favor. Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Nos veremos la próxima vez. Bendición y gracias sobre sus lugares. Hasta la próxima.